¿Eres un ávido lector de libros electrónicos? ¿Tienes una Kindle? Bueno, sabrás a lo que me refiero. Pero si tú no tienes el dinero tal vez necesario para comprarte un Kindle, que no es nada barato, te voy a enseñar una opción muy económica de una tableta china llamada MiBook, que tiene esta fantástica peculiaridad de que es como si fuera un libro, te da la textura inclusive como si fuera un papel, es una maravilla. Eso sí, es muy pequeña, es de 6 pulgadas. Tú tal vez hayas leído en el celular, es más pequeño y después de un rato te cansa la vista. Si tienes una tablet y también te gusta leer cómics allí, bueno, pues eso es muy cansado después de un rato, te lo digo yo por experiencia. Tienes la ventaja del tamaño y son las económicas. Estas tabletas no son tan baratas. La ventaja que tiene esta es que es a color, así que acompáñame para enseñarte cómo funciona y mostrarte sus especificaciones. Aquí podemos ver qué bien empaquetado vino. Lo que está fantástico es que ya viene incluida el case protector. Eso está increíble, me gustó muchísimo. Aquí tenemos la cajita que está muy bonita. Ah, se ve que tiene tinta metalizada. A ver, ahorita al abrirla la vamos a checar. Sí, está muy bonito. Esto tiene con tinta en realce y esto en metalizado. Esta es la MiBook M6C. C porque es de color, ya que está obviamente su versión básica, que es en blanco y negro. A ver, ¡ay! Viene pegado. Viene pegado. Bueno, tenemos aquí el ebookcito, que es pequeñito, de 6 pulgadas. Esto pues ya está encendido. Aquí vemos que es mate. Obviamente en la pantalla no se va a apreciar igual, ¿no? En la pantalla de donde lo estés viendo, a tenerlo en persona. Pues viene el cable de transferencia, porque pues lo podemos conectar a nuestro PC y así le transferimos pues los libros, los cómics, mangas, USB tipo C. Perfecto. Vamos a ver el case protector. Ah, qué bien se siente al tacto. Tiene como híjole, no es velour, no es híjole, es plastificado, pero no sé, se siente de buen agarre. Y bueno, blanco por acá. Este va a ser mi primer ebook electrónico. Yo jamás había tenido uno, la verdad no estoy familiarizado, salvo con una queridísima amiga que es quien tenía uno. Y bueno, vamos a ver. En la parte de abajo tiene la ranura para micro SD. Tenemos la carga de USB-C. Ningún botón por acá. El botón de encendido. Y quiero pensar que este es un micrófono. O no sé. Ah, de hecho, si te fijas, aquí está el botón de power, ¿no? Entonces vamos a encenderlo. Los colores son bastante desaturados. Esto es como si estuvieras viendo tal cual un papel. Aquí vemos que está cargando. Ok, pues aquí ya nos viene. Vamos a poner español. Siguiente paso. Añadir red. Bueno, vamos a configurar la red. Ya se conectó a la red y aquí te da varias opciones de cómo quieres la cuadrícula. 3x3. Vamos a dejarla así 3x3 porque yo creo que este estaría muy saturado. Aquí vienen unos gestos. Yo con esto no estoy muy familiarizado. Vamos a dejarlo así como está. Aquí se van quedando un cierto ghosting que se le llama, como si fuera la tinta que quedó atrás, ya que esto funciona totalmente diferente de una tableta. Pues ya bajé unas aplicaciones de la Google Play Store y vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo al lado un manga, que pues muchos estarán familiarizados con este tamaño. Aquí vemos pues que sí, definitivamente es mucho más pequeña. Esto, bueno, pensado que está principalmente hecho para leer libros, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer una comparación, mientras vamos a darte los datos técnicos. Tenemos que la pantalla es tecnología Kaleido 3, que es ahorita la última tecnología que ha salido. Si lo tenemos en blanco y negro, la resolución va a ser de 300 ppi, que son 300 píxeles por pulgada. Si estuviera color serían 150, o sea la mitad.
Tiene un chip quad-core Cortex A55 que corre a 1.8 GHz, 3 GB de RAM. La batería es de 2200 mAh. La verdad es pequeña, pero bueno, pensando que este es un lector muy pequeño y que va a consumir muy poca electricidad. Si realmente lo que vas a usar es para leer libros, bueno, pues olvídate, va a ser una maravilla lo que te va a durar. Tenemos, por ejemplo, si yo la apago, así, obviamente mientras más luz haya, mejor se va a ver. Ahorita vamos a hacer una prueba en el sol para que veas qué bien se ve. Vamos a prenderla. Bueno, para esto automáticamente, ¿no? Se apaga si la cerramos y si la abrimos, ya se enciende. Mira, pues te quiero mostrar precisamente, estamos en pleno rayo del sol y aquí tengo mi tableta normal. Lo tengo en el brillo máximo, no sé si se alcance a ver aquí en la pantalla porque inclusive me da charolazo. El caso es que pues no se ve nada, ¿no? O sea, está súper oscuro. Ahora vamos a ver el lector electrónico. Aquí inclusive lo tengo apagado de la luz y aquí podemos ver, este Rurouni Kenshin está con colorcito, que su color obviamente pues se deslava mucho. Por ejemplo, si ponemos uno en blanco y negro, podemos ver que inclusive mientras más luz haya, mejor se ve. Es una maravilla. Espero no estar dando mucho charolazo porque la verdad es que no alcanzo a ver aquí desde el visor. Y nuevamente aquí para leer libros, aquí podemos ver que se ve de manera pero clarísima, se ve delicioso, ¿no? Para poder leer. Entonces, bueno, pues aquí está esta opción que es muy diferente a una tableta. Digamos que esto pues es como más cómodo, principalmente para leer libros. Aquí viene ya un lector de libros. Vamos a hacer esta prueba. Aquí, por ejemplo, vamos a poner de mi librería este increíble libro que se llama Soy un gato, que inclusive hay un manga. Por ejemplo, si queremos las opciones de texto, aquí tenemos los tamaños, ¿no? Aquí no se nota porque es una imagen, pero vámonos aquí al texto. Aquí, por ejemplo, tenemos unas letras más grandes. Obviamente, pues se va a hacer muchísimo más fácil de leer, ya para los que tenemos la vista cansada. Mientras más pequeña, y también como el spacing, ¿no? Que es qué tan separados van a estar. Y bueno, varias opciones, ¿no? Y aquí inclusive de la luz. Aquí, por ejemplo, podemos subirle el brillo y si queremos que sea más cálida la luz. Ahora, ya vienen ciertos settings predeterminados, por ejemplo, apagado como para si estamos en plena luz del sol. Día, si es que necesitamos muy poquita iluminación. En la noche, que se pone más oscuro y más rojito, más cálida, para que sea más cómodo a la vista. Para la cama, bueno, para que al lado, si tenemos a nuestra pareja o a algún pariente, pues bueno, alguna persona que esté con nosotros, pues no le afecte. Y personalizar, ya aquí directamente nosotros le movemos como queremos que se vea. Como es Android, este es Android 11, vamos a hacer lo mismo que si fuera un Android. Bueno, a mí algo que no me gustó precisamente de este lector es que, por ejemplo, aquí debería de funcionar esto que es para diccionario. Entonces, si tenemos alguna duda, alguna palabra, no está activado, quién sabe por qué. Como es Android, nos vamos de esta manera a la casita. Y, por ejemplo, yo descargué este lector que me gusta mucho, el e-reader. Entonces, aquí sí funciona. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, ¿qué significa preocupado? Puedo darle que sea una cita y se queda marcado. Puedo hacerlo que se traduzca, puedo marcarlo como diccionario y entonces aquí se va directamente al diccionario y preocupado, y aquí te da el significado. De esta manera tenemos aquí arriba lo de la iluminación que había mostrado. Si lo bajamos un poco más, aquí tenemos las opciones, por ejemplo, para Bluetooth, para Wi-Fi, el sonido, si queremos que gire, ya que este desgraciadamente no gira automáticamente, si queremos que la batería sea un poquito más ahorradora todavía, y esta opción que ahorita la voy a enseñar. Nos da esta opción, esta es como por ejemplo para ver videos. Yo la tengo en Quick Refresh, que es como el normal, o en Default. Esto se va a tardar más en leer y va a dejar este Ghost que estaba enseñando. O si queremos ver videos, lo cual de verdad no recomiendo, sería esta velocidad, que es la más rápida. Yo lo pongo entre normal y default. Por ejemplo, si vamos a leer un manga, bueno, podemos instalar nuestra aplicación de Kindle a final de cuentas y ya nos da la opción de los libros o cómics o mangas que hayamos comprado. A mí mi lector favorito de cómics pues es el Perfect Viewer y el Comic Screen.
Yo de esto sí hice pago para tener más opciones. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparativa. Podemos ver cómo los colores son muchísimo más apagados, lo que mencionaba, son desaturados. Bueno, aquí el manga se lee de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta página. Vemos la comparativa, ¿no? Sí, es mucho más pequeño. Sin embargo, bueno, se alcanza a ver tan nítido. Lo que está increíble es que te da esa textura como si fuera papel. Ahora, algo que está muy interesante es que esta es como una edición más completa. Y aquí vienen páginas de más. Aquí vemos que inclusive viene con... Uy, 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 vamos a pasar de aquí, no nos vayan a censurar. Aquí vienen estas páginas que, bueno, aquí vienen a color. Vemos como el color es un poquito más, pues, desaturado. Podemos jugar con eso todavía un poco más. Aquí bajamos. Y nos vamos a esta opción. Aquí en la parte de abajo tenemos color y display. Esto es si fuera solamente en blanco y negro. Aquí en color, por ejemplo, ya tenemos que estamos en custom. Más bien viene por default. Si nosotros nos vamos a custom, nosotros podemos modificar los colores de manera que se vean más brillantes. Eso sí, se van a estar afectando, por ejemplo aquí. Es cosa de que te pongas a jugar, te pongas a ver los parámetros y aquí los guardas. Tienes 3 custom. Tenemos otra opción que es como cartoon, otra que dice foto. Yo definitivamente lo dejo en default. Lo que decía al principio de los gestos que no estaba muy familiarizado es que, por ejemplo, si nosotros deslizamos nuestro dedo de abajo hasta arriba y es que dejó unos fantasmas, por ejemplo aquí se notan los fantasmas de la página anterior, si yo le doy hacia arriba, hizo el refresh, que es lo mismo que si yo directamente le apretara aquí. Si le hacemos del lado izquierdo de la pantalla hacia arriba, sucede esto, se va al menú y desde aquí nosotros podemos cerrarlo. Y como ves, pues esta es una buena opción en caso de que tú quieras leer libros, cómics. Sinceramente no te lo recomiendo, ya que por el formato que es más grande, sí te va a dar problemas. Ahora hay programas como este que, por ejemplo, tú le puedes dar un doble clic y te activa los globos, de manera que los puedes ver más fácil. Con doble clic lo desactivas, o directamente tú aprietas aquí y te hace un aumento, o fíjate cómo se queda cargando, porque el retraso que tiene es mayor, diferente al de una pantalla. Aquí, por ejemplo, también podemos acercarnos, pero pues es demasiado tardado, demasiado lento. Esta es una opción muy diferente a tener una tablet. Más que nada porque aquí lo que estás teniendo es una calidad, una experiencia diferente de lectura. Entonces pues está en ti si te interesa hacerte de una de estas. Próximamente espero traer una que es de 10.3 pulgadas de marca Bigme. Esa pues ya viene en camino y vamos a hacer la comparativa para ver qué tal funciona para leer libros. Te voy a dejar el link de compra en caso que te interese hacerte de una de estas. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si quieres dejar un like, si te quieres suscribir, si lo quieres compartir para ese amigo que es lector de cómics o de libros que crees que le pueda servir, te lo agradeceré muchísimo. Gracias y hasta un próximo video.